Es innegable que el inicio de Óscar García como técnico del Guadalajara en el 2025 ha sido malo. 7 partidos y apenas 2 victorias. Es para lo que le ha alcanzado al técnico español. De eso vamos a platicar en este video aquí en Legión Tapatía. Te doy la bienvenida y te agradezco que nos acompañes en este proyecto junto con Jesús Bernal. Gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por compartir y como siempre, por estar al pendiente de todo el contenido que generamos. Te invito a que te quedes hasta el final. Hablaremos de los técnicos que también, al igual que Óscar García, han tenido un muy mal inicio de gestión al frente de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Quédate hasta el final. Esto es Legión Tapatía. Con el mal inicio en la era de Óscar García Junyent en el banquillo rojiblanco, el estratega, con el paso de las jornadas, ha perdido credibilidad con la afición rojiblanca. Tras apenas conseguir 4 de 12 puntos posibles en el actual torneo Clausura 2025, el español ha dejado mucho que desear. Por si fuera poco, luego de la patada que intentó darle a James Rodríguez en el partido contra León de la jornada 4, el catalán fue suspendido por 3 partidos, con lo que regresará hasta la jornada 8 contra el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Tras el bochornoso empate contra Cibao en la Copa de Campeones de la CONCACAF, los chivermanos ya exigen su renuncia, como lo hizo Carlos Luna en conferencia de prensa. Creo que no va a haber preguntas. Este es un mensaje claro que lo vamos a ver por parte de toda la afición. Y cito algunas palabras del señor Jorge Vergara, que en paz descanse. Es un equipo de arrogantes, claro, es un equipo de arrogantes. Yo creo que las hubiera dicho Jorge Vergara en este momento, ¿sí? Permítame tantito. De parte de la afición, creo que si tiene tantita dignidad, me harían el favor de retirarse y renunciar todos, por favor. Hay más de 100 millones de personas que no se merecen este equipo, por favor. Sí, por favor. Ha habido muchos técnicos, sobre todo extranjeros, con pésimos inicios de gestión al frente del conjunto rojiblanco. Uno de los que de manera más reciente, así le ocurrió también, fue el caso del paraguayo José Saturnino Cardoso, en la era ya incluso de Amaury Vergara. Cardoso es recordado por tener el peor inicio en la era de Amaury como presidente del equipo y en la historia misma de la institución. El Diablo Mayor llegó a Chivas en el año 2018 tras la turbulenta salida por parte de Matías Almeida. José Luis Higuera buscaba un técnico con el perfil de ser joven, de adaptarse a la plantilla y de ser un técnico que buscara innovar. Un técnico con una propuesta diferente. Con la salida de uno de los mejores técnicos en la historia del rebaño y marcando el antecedente de malas gestiones directivas al interior del equipo, lo decíamos en voz del propio, o mejor dicho, el propio José Luis Higuera, el paraguayo llegó con la encomienda de mantener lo ya hecho por Matías Almeida, además de disputar el Mundial de Clubes. Sin embargo, fue una absoluta decepción. En las primeras 5 fechas del torneo de apertura apenas consiguió 4 puntos, mientras que en el Mundial de Clubes, un rotundo fracaso lo de Guadalajara en su última participación en esta justa mundialista. En el último puesto quedó el equipo de Pepe Cardoso. Tras torneo y medio al frente del Guadalajara, Cardoso fue despedido tras un mal resultado en la cancha de Ciudad Universitaria frente al equipo de los Pumas. Pero la seguidilla de técnicos post Almeida que no entregaron buenos resultados siguió todavía su camino. Yo creo que ellos están en todo su derecho de reclamar y de exigir resultados, porque están en todos lados y siempre están apoyando. El jefe Tomás Boy tuvo quizá la peor gestión de técnicos en la era posterior a Matías Almeida. Llegó en la recta final del torneo Clausura 2019 y solo tuvo una victoria en 4 partidos. La directiva le dio la confianza para el siguiente torneo, pero apenas en la fecha 1 el equipo fue goleado por 3-0 a manos de Santos Laguna de Torreón. Chivas no logró rectificar el barco y de 15 puntos posibles apenas si consiguió 6. Tras la derrota contra León en la jornada 4, el jefe Boy perdió el control del equipo y la confianza de la misma afición. Perdieron contra Necaxa, contra Correcaminos en la Copa MX y también contra Monarcas y Pachuca en Liga MX. Parecía que el final del jefe Tomás Boy como técnico de Chivas estaba cerca. Después de apenas 16 partidos dirigidos, el técnico fue cesado de su cargo con un balance de 5 victorias, 2 empates y 9 derrotas, un porcentaje de efectividad del 35%, el peor en los últimos 10 años. Pues yo no debo estar aquí, pero me lo hicieron saber desde que llegué.
para dirigir 4 partidos me hicieron saber. La intención era de mantenerse con técnicos mexicanos, con experiencia en el fútbol mexicano y que hayan dado buenos resultados en algún otro momento en el balompié nacional. Tocó el turno al flaco Luis Fernando Tena, quien llegó a Guadalajara después de esta decepcionante gestión por parte del jefe Tomás Boy Espinosa. Llegó con un cartel importante, después de haber ganado en el 2012 la medalla de oro con la selección mexicana, incluso con varios jugadores dentro del campo que habían permanecido de aquella época en el conjunto rojiblanco. Pero no pasó de ser otra decepción más, además de que Ricardo Peláez no le tuvo la confianza como sí le tuvo a otros técnicos. En la liga no había tenido muchos éxitos desde aquel 1997 en que fue técnico del conjunto de la máquina de Cruz Azul, con quien fue campeón. Y con todo y eso, la directiva apostó por este estratega. Su primer partido contra las Águilas del América, en la fecha 12 del torneo Apertura 2019, fueron goleados por 4-1 en el debut del flaco Tena. Aunque tuvo un torneo decente, el funcionamiento del equipo dejaba mucho que desear. Se vería reflejado en el siguiente certamen. En la primera fecha del Guardianes 2020, le ganaron a Bravos de Juárez, pero esa sería su única victoria en los 5 partidos del encuentro. Por si fuera poco, también eliminado de la Copa MX en penales ante Dorados de Sinaloa. De 15 puntos posibles, apenas consiguió 6 unidades del equipo del flaco Tena. En la fecha 5 cayó 3-0 contra Tigres. Y así Tena se fue del Guadalajara con 25 partidos disputados, con un balance de 10 victorias, 7 empates y 8 derrotas al frente del Guadalajara. Luis Fernando Tena no es más director técnico de Chivas. El Club Deportivo Guadalajara anunció... Quien llegó en ese lugar fue Víctor Manuel Bucetich, y aunque durante ese torneo también tuvo un gran papel al meter al equipo hasta las semifinales, al final también tuvo un inicio de torneo para el olvido en el Guardianes 2021. En apenas 5 partidos registró 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria. Consiguió 5 puntos de 15 posibles. El Rey Midas logró rectificar el torneo para meter al equipo al play-in, pero fueron eliminados por los Tuzos del Pachuca. Todavía dirigía a los rojiblancos por 9 fechas más en la Apertura 2021, pero fue despedido abruptamente por la directiva, pese a que ganó su último partido frente a Pachuca. Buce se fue con 37 juegos disputados, un balance de 14 victorias, 13 empates y 10 derrotas en su andar como técnico de las Chivas. Sin duda que en la era Mauri Vergara han sido más los técnicos que han dejado malos resultados que los buenos. Una particularidad, también los técnicos mexicanos han caído en estos malos inicios con el conjunto del rebaño. El último en esta lista, Marcelo Michele Año, después de Tomás Boy, el peor técnico en la era de Amaury Vergara. Llegó como interino tras la salida del Rey Midas y metió al rebaño hasta el play-in, donde perdieron contra Puebla en penales. Ya en el Clausura 2022, Leaño inició con el pie derecho, goleando 3-0 a Mazatlán en la primera fecha. El gusto le duró poco a las Chivas, pues tuvo 2 derrotas y un empate, con lo que de 15 puntos posibles, solamente consiguió 7. Leaño dirigió 7 partidos más, en los que perdió 2, empató 4 y ganó 1. Sustituido por Ricardo Cadena con el Guadalajara, solamente disputó 22 encuentros con un porcentaje de efectividad del 40% como técnico del Guadalajara. Les contaba lo del Chelis y eso me tocó verlo a mí en su etapa como técnico de Tecos. Cuando empezaba el entrenamiento les ponía cumbias para alegrarles la práctica a los futbolistas. Bueno, en este caso lo que Marcelo hacía era que cuando el equipo tenía la posesión de la pelota durante los entrenamientos, en fase ofensiva, les ponía música de Beethoven y de Mozart, así como lo escuchan. Y cuando llegaba el momento de buscar la intensidad para recuperar la pelota, mandaba a cambiar la música de inmediato y que les pusieran música de Rammstein, rock pesado. Imagínense ese tipo de cuestiones en un director técnico. Hay una particularidad. Los malos inicios en la era de Amaury Vergara con los técnicos han sido la constante. Por lo que no es raro el momento que atraviesa ahora el equipo de Óscar García, que en sus primeros 7 encuentros apenas sí consiguió 2 victorias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto es Legión Tapatía. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.